Castillo, Espínola, Junio. Arias Martina, sí. Gajardo, está. Galás, Guzmán, Presente. Houston, Chileo, todavía. Celdres, tampoco. Molina está. Montero, Mora, Nazar, Padrón, Héctor, sí. Valeria debe estar también. Presente. Presente a dúo. Paredes está. Muy bien. Hola, Antonella, qué bueno que estás. No estarías unido. 21. Ponce, sí. 22. Prado, también. Presente. Prado. Retamal. Rocha. Presente. Ok. Rocha, si la vi, ingresó. Alonso Rodríguez está. Sánchez, Luis. Sandoval. Tudela, sí. Valdivia Alonso, sí. Y Antonella también. Vega Víctor. Gaspar Valdivia, sí está. La profe dijo mi nombre, por fin. Sí, Presente. bien. Muy bien, Gaspar. Ahí se unió Anastasia. Sandoval. Anastasia Sandoval, 28. Belis. Belis está. Muy bien, Belis. Ya está. Jan. No ha ingresado Jan todavía. Carvajal Matías, tampoco. Ya. Bien. Ya, niños, les voy a recordar que el chat no escriban hasta para que nos quede para las preguntas. Hoy día cambiamos absolutamente de tema. Hoy día vamos a trabajar con una unidad nueva, algo distinto, que habla de lo que es la conquista europea en América. Y para esto tienen que tener, recuerden, sus cuadernos, tienen que tener su dossier para que podamos trabajar acá, ¿ya? Vamos a partir con la presentación. Dejen el chat en cero para que solamente lo veamos en las preguntas y vamos a comenzar con la presentación. Tienen que estar bien atentos porque presentar. Vamos a buscar entonces. Ya.
Bien, niños, hoy día lo voy a colocar en grande, quiero que escuchemos bien, ustedes tienen su dossier, así es que tienen relación, ya más o menos deben haber visto de lo que se trataba esta parte del dossier. Espérate, Habla ¿dos? absolutamente distinto de lo que habíamos estado viendo, habla de la conquista europea en América y en Chile. Nuestro objetivo de hoy día es identificar las características de la llegada de los españoles a América. Primero nos vamos a ubicar en un contexto. ¿Qué fue la conquista de Europa? Nosotros, recuerden que esto lo tienen también en su dossier, también podemos ver el texto para que se ubiquen más o menos en el texto de estudio que lo tienen. En la página 104 habla de lo que es la conquista europea de América en sí. ¿Qué es la colonización? La colonización europea de América comenzó a finales del siglo XV, esa X y una V representa a un siglo, y después de que Cristóbal Colón llega a América en el año 1492, con el apoyo obviamente de la corona española. La corona española le interesaba, que lo vamos a ver más adelante en el mapa, le interesaba ampliar su territorio y financia una serie de viajes a distintos terrenos o a distintas tierras desconocidas para poder ampliar su territorio. Llega Cristóbal Colón, como ya les decía, en el año 1492, desde Europa, desde España, y llega a nuestro continente, América, a Panamá. Y desde ahí comienza la conquista de la zona andina de América del Sur hasta la zona central del actual Chile, desde donde estamos nosotros. Aquí vemos unas imágenes, unas láminas que representan la conquista de, de los españoles o los europeos en este caso a nuestro país. Nos vamos a situar en la historia de nuestro país. Espérate, Nosotros, ¿tienen ajá, europeos? los europeos, los que vienen de Europa, a eso nos referimos con europeos. Ya, pero si nos conquistaron, ya no tomaron nuestro país, ¿no? Chile Pues ganó. de eso es lo que vamos a hablar, de eso vamos a trabajar. Recuerden que tienen que tener en silencio sus micrófonos para que se escuche bien la presentación. Todo esto es lo que vamos a trabajar hoy día, de cómo llegaron los europeos, en este caso los españoles, a nuestro territorio, y con esto se puede empezó a conquistarse este territorio desconocido que era nuestro territorio de América, y pasó en un tiempo a ser parte de España. Acá vemos en la imagen donde Cristóbal Colón, en uno de sus carabelas, ¿cierto?, de sus barcos, desembarca en nuestro territorio y comienza así todo el proceso de conquista a nuestro territorio. Cristóbal Colón no de América, fueron los vikingos. Claro, se supone que antes habían descubierto los vikingos, pero para nosotros lo que vamos a trabajar ahora es cuándo llegó, en este caso, la corona española o la colonización de España a nuestro territorio. Como dice acá, el 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles, liderados por el italiano Cristóbal Colón, llegó a una isla llamada Guanahani después de cruzar el Océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en las Indias, porque hasta ese momento ellos lo que andaban buscando era una nueva ruta para llegar a la India, que era en Asia, en realidad
habían descubierto un nuevo continente que era el nuestro, que era América. Acá en el mapa mundi, que es el mapa que ustedes también tienen en su dossier, vemos cómo parte aquí desde Europa, todo este periodo, todo este territorio es Europa, y parte uno de los viajes, ¿cierto? Acá el mapa que nosotros vemos son los viajes que hizo Cristóbal Colón, y parte desde este territorio y llega en barco, porque obviamente ellos no sabían que existía este continente que está acá, y parten buscando una nueva ruta hacia la India. Pero al momento de ir navegando, se encuentran con un territorio, con un terreno que en este caso era América, y ellos siempre pensaron que era Asia, inicialmente. Entonces, zarpan desde este lugar, desde España, zarpan en sus barcos y navegan, y una vez llegado a este territorio, ellos pensaban que habían llegado a las Indias. De hecho, los recibieron indios, y ellos pensaban que esos indios eran de la India y no de América, porque no sabían que existía algo entre la India y Europa. Acá, en este mapa que nosotros vemos, se ve un poquito borroso, pero lo que nos interesa es lo siguiente. Desde acá estamos en España, ¿cierto? Zarpan los barcos, las carabelas que Cristóbal Colón utiliza para navegar, y realizan este tramo donde obviamente se desembarcan. No fue solo un viaje que realizó Colón, realizó varios viajes, en este caso 4, y las rutas no fueron las mismas que utilizó para el viaje. Primero se fue por este lado, ¿cierto? El primer viaje, que está marcado con color rojo, va por este viaje y retorna, llega a la isla, al lugar donde habían encontrado, desembarcado, ¿cierto? Y retorna hacia España. Luego el segundo viaje lo realiza desde este punto y bordea la isla, bordea y se devuelve hacia España. Luego el tercer viaje lo realiza desde este punto, llegando a América del Sur, y en los dos primeros llega a América Central, ¿cierto? Y luego retorna. Y en su cuarto viaje realiza un tramo que ya conocía, una ruta que conocía, ¿cierto? Y luego bordea un poco el territorio de América Central y desembarca en América del Sur. Entonces, 4 viajes que realizó Colón para llegar a nuestro territorio. ¿Ya? Acá también este mapa que vemos acá muestra el Imperio Americano, todo lo que estaba, todo lo que había acá, y si ustedes recuerdan, el mapa anterior decía la información que había desembarcado en Panamá, en este momento. Vamos a salir un poquito para ver si es que alguien quiere ingresar. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? Bien. Muy bien. Ya, voy a permitirle entrar aquí. ¿Ya? Tienen que estar muy atentos porque esta información habla de viajes, de rutas, ¿ya? Entonces tienen que imaginarse el planiferio. Tenemos que recordar, ¿cierto? Nuestro planiferio, y recuerden que acá se encuentra Europa, y entre medio de esto está el Océano Atlántico, y acá estamos nosotros. Esto es lo que estábamos viendo en la imagen que yo les mostré,
¿cierto? Y la voy a volver a mostrar, donde aparece la isla Panamá. Por aquí es donde Cristóbal Colón, ¿cierto? Baja y llega y comienza a colonizar, a bajar hacia el sur. ¿Ya? En este momento, acá en Panamá, es donde desembarcan y donde se encuentran y tienen su primer acercamiento con los indígenas. América fue uno de los últimos territorios en que se asentaron los seres humanos. Asentaron significa que llegaron a vivir, ¿ya? Y el que se mantuvo aislado por más tiempo al contacto cultural con el resto del mundo. Durante siglos, en su amplio territorio, se habían desarrollado varias culturas que al momento de la llegada de los europeos presentaban diversos modos de vida y organización, desde grupos seminómadas hasta complejas civilizaciones, realidad que sería determinante en su reacción frente al invasor. Este territorio que vamos a devolvernos un poquito, este territorio no es que estuviera desértico, estaba ocupado por los indígenas que habían desarrollado una cultura muy importante y una cultura que eran civilizaciones que tenían una estructura, tenían una organización y ellos vivían de acuerdo a características, ¿cierto? Y modos de vida. Tenían una jerarquía, creían en dioses, etcétera. No era un continente desocupado. Acá, en esta imagen, que es la misma que tienen ustedes en el dossier, se ve cómo llegaron los españoles, ¿cierto? Desembarcan y son recibidos por los indígenas que estaban en este territorio, porque los indígenas pensaban y les dieron una característica de dioses, pensaban que eran dioses que habían llegado, por ende ellos los recibieron dándoles ofrendas y los recibieron muy bien. Acá se ve entonces cómo los españoles desembarcan y son recibidos por los... Profe, ese hombre no tiene cabeza. ¿Perdón? Hay un hombre que no tiene cabeza. ¿Dónde? Aquí no es un indígena que está agachado. Este es un indígena que está agachado, entonces no se le ve por la sombra. ¿Este de acá? No, el que está arriba. Seguramente no salió bien en la foto, pero... Ya, pero ¿por qué tiene su misma cabeza? No. Este que está acá, que está dando una ofrenda, este no es una cabeza, es una ofrenda. Les traían cosas para que, como ofrendas por los dioses que habían llegado. Seguimos. Al momento de la llegada de los europeos, existían distintas culturas americanas que tenían aspectos en común y diferencias entre los americanos y los europeos. Obviamente, me voy a devolver un poquito, estas civilizaciones que estaban acá, que era el imperio inca, que es lo que vamos a ver más adelante, el virreinato del Perú, ¿cierto? Los incas, los aztecas, eran indígenas que tenían características muy importantes y eran civilizaciones que obviamente lo que ellos tenían constituían, ¿cierto? Una estructura y una organización en su territorio.
tenían construcciones que hasta hoy día son muy importantes y que hasta hoy día duran. Y entonces, al momento de llegar estos europeos, en este caso los españoles, a este territorio, lo que hacen es empezar a colonizar cada una de las partes de este lugar o de este territorio. Como ya les decía, al momento de llegar, de la llegada de los europeos, existían distintas culturas americanas. Estas culturas tenían una estructura, existían civilizaciones, ¿cierto? Como dice acá, que eran sociedades con organización social y política compleja. Eran organizaciones que se regían y estaban dirigidas por un imperio. Estas civilizaciones eran, como les decía, de las que vamos a ver más adelante, las mayas, las aztecas, civilizaciones muy organizadas que tenían una organización política estructurada y compleja. Existía una jerarquía y al momento en que llegaron estos españoles o europeos a esta zona, esta civilización un poquito se rompió porque, como ya les decía, les dieron características de dioses a estas personas que llegaron en barco navegando. Profe, Dime. la Anastasia dice que no se puede meter porque no tiene conexión. A ver, espérame, voy a salir un poquito. La Anastasia dice ¿Qué pasó con la Anastasia? de que antes me había dicho que no se pudo meter por la conexión. No tenía conexión. ¿Mm? Ah, Conexión mala. bueno. Bueno, después verá va a tener que ver después en la clase. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? ¿Vamos bien? Ya, ok. Como ya les decía, la estructura, voy a colocarlo en grande para que lo puedan ver. La estructura entonces de estas civilizaciones era muy organizada. Existía una estructura de un imperio donde ellos creían que todos los hechos sobrenaturales o naturales que conocíamos, que conocemos nosotros, le daban características de Dios. Entonces, al momento de llegar los europeos, a ellos también, como llegaron en barcos, en unos barcos tan grandes, también les dieron una característica de Dios. En estas civilizaciones, como les decía, había una estructura y una organización social compleja, una organización bajo los imperios. También habían dentro de esta sociedad agroalfareros. Esta estructura estaban dentro de la estructura mayor, estaban los que reinaban, ¿cierto? El imperio, y estaban los agroalfareros, quienes eran, obviamente, una sociedad sedentaria. Cuando hablamos de sedentarios, hablamos de gente, recuerden que el concepto de sedentario es cuando hablamos de gente que se instala en un lugar para vivir, manejan la agricultura, cultivan, crían animales, ¿cierto? Y se localizan en un territorio para vivir y crean grandes comunidades en torno a ese territorio. Entonces, los agroalfareros, que eran una parte de la civilización, era una sociedad sedentaria que manejaban la agricultura y la alfarería. Sin embargo, no necesariamente crearon un Estado ni tuvieron una política expansionista, o sea, no se expandieron,
solamente se localizaron en ese territorio. También existían los pescadores, que eran bandas o clanes nómades. A diferencia de los sedentarios, el concepto de nómada o nómades, si ustedes lo recuerdan, se denomina a las personas que viajan de un lugar a otro. El nómade es, en este caso, los pescadores que eran nómades o nómadas, recorrían las costas recolectando, pescando y cazando. Voy a parar un poquito. Niños, deben desconectar y silenciarse para que no se escuche el revuelo. Y también, entonces, dentro, como les decía, existen dos conceptos muy importantes de recordar. El concepto de sedentarismo, que los sedentarios eran la sociedad que se instalaba en un lugar y desarrollaba la agricultura, la alfarería, ¿cierto? Y organizaban una sociedad solamente en ese territorio. Y los pescadores, que en este caso eran clanes nómadas, que se trasladan de un lugar a otro y no se ubican, no se asientan en un lugar. Una vez que recorren las costas de un territorio, recolectan, pescan y luego se trasladan a otro lugar. Es un clan, es una comunidad, ¿cierto?, que se va trasladando a otro lugar y realizan la misma actividad. Montan pequeñas carpitas, ¿cierto?, donde están solamente en un tiempo determinado y luego se trasladan a otro lugar. También dentro de estas civilizaciones estaban los cazadores y los recolectores. Los recolectores y los cazadores eran sociedades, bandas o clanes también nómadas, que no practicaban la agricultura. Ellos se ubicaban en un territorio y ¿qué es lo que hacían ellos? Luego se trasladaban, y al igual que los pescadores, tenían una organización política y social menos compleja que los sedentarios, obviamente, pero ellos se dedicaban, a su actividad principal era dedicarse a la caza y recolección de alimentos. No practicaban la agricultura. Eso es sumamente importante porque si es que practicaban la agricultura, les implicaba quedarse en un lugar determinado. Entonces lo que hacían ellos era recolectar en un territorio una gran cantidad de alimentos, ¿cierto? Y luego, una vez que este territorio, este alimento o esta recolección o cambiaba el clima, se trasladaban a lugares distintos, a otro lugar. Aquí yo les puse unas textos importantes que indican varios hechos importantes de la conquista. Primero, obviamente, en el año 1492, Cristóbal Colón arriba a las costas de Guanahani, que era en Panamá, ¿cierto? En el año 1496 fundan la ciudad de Nueva Isabela. En el año 1521, Hernán Cortés conquista la capital del Imperio Azteca. Cuando nosotros trabajemos con cada uno de los imperios, vamos a ahondar un poco más en este tema. En el año 1533, Francisco Pizarro, que fue otro español que llegó con Cristóbal Colón, conquista el Imperio Inca. En el año
1536, la expansión de Diego de Almagro, que era otro español, ¿cierto? La expedición llega a Chile. Imagínense desde el año 1492, desde que llegó Cristóbal Colón por primera vez, hasta el año 1536, llega la primera expedición a Chile, porque obviamente, como ya les mostraba en el mapa anterior, iba bajando desde el norte hasta Chile. ¿Cuál Y fue el primer país en ser descubierto en América? llegó a Panamá, a lo que nosotros conocemos como Panamá. Eso era lo que mostraba el mapa. Y por último, en el año, miren, bastantes años después, en el año 1541, Pedro de Valdivia inicia la conquista de Chile. Ustedes se dan cuenta, todas estas fechas no son, no es muy corta desde que se inició la conquista de América hasta el año en que Pedro de Valdivia funda la ciudad de Chile, o sea, llega a Chile, digamos, a conquistar, pasan bastantes años, ¿ya? Estas fechas les van a servir porque después vamos a realizar otra actividad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar? Que una vez que, me voy a devolver un poquitito, una vez que en el 12 de octubre de 1492, llega Cristóbal Colón a nuestro territorio, llega acá al sector de Panamá. Una vez que eso ocurre, comienzan a conquistar todo este territorio hasta llegar a aquí, Pedro de Valdivia, a nuestro país. Desde el momento en que se conquista, llega por primera vez Cristóbal Colón, hasta el momento en que ya se conquista todo el territorio, pasan bastantes años y es lo que trabajamos con las fechas y lo que vimos en las fechas. Bien. Bien. Actividades para reflexionar. Quiero que veamos estas preguntas. Quiero que veamos estas preguntas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? ¿Vamos bien? Bien. Ok. A mí me interesa que ahora, bien, ¿les quedó clara más o menos la información desde el momento en que llegamos desde que salió Cristóbal Colón de España hasta el momento en que llegó a América? Sí, Ya. ¿Tienen alguna duda en relación a la información entregada hasta ahora? ¿No? Ya. Vamos entonces a desarrollar la actividad y después yo les voy a pedir que copiemos las fechas porque vamos a hacer una línea de tiempo. Ok. Vamos a la actividad. Necesito que esta actividad la copiemos en el cuaderno. Son 3 preguntas. Dice, muy simple, ¿en qué año llega Cristóbal Colón a América? Luego, ¿desde dónde zarpó Cristóbal Colón y dónde llegó? ¿Qué tipo de culturas existían en América antes de la llegada de los españoles? Y la segunda actividad, con las fechas indicadas, vamos a construir una línea de tiempo. ¿Ya?
Yo les voy a volver a colocar, quiero que escriban en estos momentos las preguntas en sus cuadernos y les voy a colocar las fechas para que podamos construir después una línea de tiempo. ¿Ya? Copien mientras tanto las preguntas en sus cuadernos para que las podamos responder. ¿Las están copiando? ¿En qué año? Son muy simples. ¿En qué año llega Cristóbal Colón a América? ¿Desde dónde zarpó Cristóbal Colón y dónde llegó? ¿Qué tipo de culturas existían en América antes de la llegada de los españoles? Esa es la primera actividad. Y la segunda, con las fechas indicadas, construye una línea de tiempo. ¿Listo? ¿Estamos listos o necesitamos más tiempo? Profe, espera un poquito, por favor. Las pongo de nuevo, ok. Las pongo de nuevo. Aquí las puse. Luego les voy a colocar las fechas para que podamos escribir y puedan realizar la línea de tiempo. ¿Ya? Pero primero la actividad 1, que Profe, después de estas preguntas que siguen, después de las preguntas vamos a dar las fechas, van a copiar las fechas que les coloqué yo para que puedan realizar una línea de tiempo. y después de las fechas, Y después contestar las dudas. ¿Estamos listos ya con las preguntas? Ya. Yo creo que ya estamos. Bien. Vamos, todavía no. Ya. Vamos a colocar de nuevo. Vamos a colocar en qué año, número 1, en qué año llega Cristóbal Colón a América. 2, desde dónde zarpó Cristóbal Colón y dónde llegó. 3, qué tipo de culturas existían en América antes de la llegada de los españoles. Y segunda actividad, son las fechas indicadas, construye una línea de tiempo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, niños? Estamos bien, ya, bien. Antes de comenzar, vamos a... Ok, Martín está atrasado todavía, pero voy a volver a colocar las preguntas. Vamos a responder. Primero, ¿en qué año llega Cristóbal Colón a América? ¿Quién tiene la respuesta? Lo dijimos varias veces. Necesito que respondan en sus cuadernos. Recuerden que toda esta materia tienen que tener. ¿En el año? ¿En qué año es la respuesta? En 1492. Ok, respondió Maxi en el año 1492. Carolina ya había respondido también en el año 1492. Ok.
Respuesta. ¿En qué año? En el año 1492. Correcto. ¿Desde dónde zarpó Cristóbal Colón y dónde llegó? ¿Quién tendrá la respuesta a esta pregunta? ¿Desde dónde zarpó? Recuerden que zarpó en un lugar y llegó a otro. ¿Desde qué lugar zarpó? ¿De dónde salió, podríamos decir? ¿Y dónde llegó? ¿Quién recuerda esa información? Ya, Carolina dice, ok, desde el puerto de Palos. Recuerden el mapa, bastaba con colocar que zarpó desde España, desde el puerto de Palos específicamente, y llegó a la isla de Guanajani, correcto, a Panamá. Muy bien. Excelente. Tercera pregunta. Dice, ¿qué tipo de culturas existían en América antes de la llegada de los españoles? Antes de que llegaran a conquistar o en el territorio americano. ¿Qué tipo de culturas había? Los aztecas, los incas y los mapuches. Sí, pero no estamos hablando específicamente. Muy bien, ¿quién respondió? Porque no alcancé a revisar quién había respondido. Yo creo que Muy bien. No estamos hablando específicamente de qué culturas existían, sino que hablamos de la organización, de las civilizaciones. Muy bien. ¿Qué culturas existían? Y si ustedes vuelven, les voy a volver a colocar. Existían una organización, una estructura de civilización. Y esta estructura que existía en este territorio americano antes de que llegaran los españoles eran, como dice Carolina, las civilizaciones, los agroalfareros, los pescadores, los cazadores y recolectores. Todas estas organizaciones y civilizaciones y culturas existían antes, sin individualizar todavía, porque todavía no estamos viendo cada una de las culturas. Si bien es cierto lo que dijo Constanza estaba correcto, vamos a responder como las civilizaciones, los agroalfareros, los pescadores, los cazadores recolectores. Veamos la respuesta. Muy bien. Dice primero, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón? En el año 1492 a nuestro territorio americano. Correcto. Segunda pregunta decía, ¿desde dónde zarpó y dónde llegó? La respuesta correcta sería desde España, más específicamente, como dice Carolina, desde el puerto de Palos, hasta que llegó a América, a Panamá. Desde este recorrido realizó. Tercera pregunta, ¿qué tipo de culturas existía en América antes de la llegada de los españoles? Recuerden que cultura es generalizada, cómo estaba estructurado, no individualizamos todavía, porque todavía no estamos viendo cada una de las culturas. ¿Qué tipo de culturas existía en América antes de la llegada de los españoles? Como bien puso Carolina, tipos de culturas que existían, civilizaciones, agroalfareros, pescadores, cazadores, recolectores. Todas esas culturas existían antes de que llegaran los españoles. Y voy a agregar una pregunta más que no está dentro de lo que habíamos puesto, y solo voy a agregar, ¿quién me puede decir qué características tenía el pueblo? Ah, qué bueno, Carolina, qué bueno, Constanza, que te gustó. ¿Quién me puede decir qué diferencia o qué características tenían
los pueblos nómadas. ¿Quién se acuerda? Se dijo acá, lo hemos visto otro tiempo. ¿Qué significa un pueblo nómada? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa que un pueblo sea nómada? Ya, Carolina respondió, muy bien, pero me gustaría que trataran de activar el micrófono en este momento. ¿Qué significa? Que no tiene un lugar fijo. Muy bien, Sofía, que no tiene un lugar fijo donde vivir. ¿Qué es lo que hacía el pueblo nómada que se nombró acá? ¿Te acuerdas? Sí, Alonso, voy a colocar las fechas porque todavía no las coloco. Ya, Carolina, no hay problema. Si yo sé que no tienes micrófono, por eso escribe. Carolina puso los nómadas van de un lugar a otro. Muy bien. ¿Qué característica tenía el pueblo nómada? Que había una recolección, recuerden, recolectaban sus alimentos, pescaban, los recolectores, los pescadores, y luego se trasladaban de un lugar a otro. Muy bien, no se asientan en un lugar. Como un lugar fijo. Muy bien, Constanza, no tienen un lugar fijo. Veamos la diferencia ahora. ¿Qué diferencia hay con el pueblo sedentario? ¿O qué características tenía el pueblo sedentario? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué significaba un pueblo sedentario? Ya, Carolina respondió, bien. Tienen un lugar determinado. ¿Quién responde? ¿Antonella? ¿Quieres responder tú, Valdivia? ¿O no? Pensé que había levantado la manita. Un poco falta. ¿Alguien más quiere responder? ¿Qué significa tienen un lugar determinado para vivir? Bien. ¿Qué es lo que hacían con ese lugar determinado para vivir? ¿Qué los caracterizaba a ese lugar determinado para vivir? Cosechaban, muy bien, Martina, cosechaban, se dedicaban, recuerden, a la agricultura, se dedicaban a criar animales. Excelente, a cosechar, y levantaban grandes casas, y levantaban sus viviendas y se ubicaban solo en ese lugar. Entonces tienen que tener muy claro la diferencia entre nómada y sedentario. El sedentario se ubica en un lugar para vivir, se localiza en un lugar para vivir, y el nómada se traslada, no cultiva, no cosecha, solo recolecta. ¿Bien? Bien. Martina dice, hacían casas con barro, tierra y esas cosas o paja. Bien, sí, muy bien, excelente. Vamos ahora a las fechas. Vamos ahora a las fechas para poder armar una línea de tiempo. En las fechas importantes que vamos a recordar, quiero que las copien en su cuaderno para que podamos, para que después puedan realizar las fechas importantes y con ellas construir una línea de tiempo para que nos vayamos ubicando en esta estructura. En el año 1492, Cristóbal Colón arriba o llega a las costas de Guanahani o Panamá. En el año 1492, Cristóbal Colón llega a las costas de Guanahani. En el año 1496, fundan la ciudad de Nueva Isabela. Fundan la ciudad de Nueva Isabela. En el año 1521, Hernán Cortés, que era otro español, como ya les decía, conquista la capital del Imperio Azteca. Conquista la capital del Imperio Azteca. En el año 1535, Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca.
En el año 1533, Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. En el año 1536, la expedición de Diego de Almagro llega a Chile. En el año 1536, la expedición de Diego de Almagro llega a Chile. Y por último, en el año 1541, Pedro de Valdivia inicia la conquista de Chile. En el año 1541, Pedro de Valdivia inicia la conquista de Chile. ¿Bien? Ya. Más o menos estamos ya con la... Voy a preguntar si me las coloco o no. ¿Estamos bien? ¿La copiaron ya? ¿O les falta aún? Tía, no me falta. Ok, las vuelvo a colocar. Vamos. Ahí están de nuevo. Aquí están nuevamente. 1492. Vuelvo a repetir. Cristóbal Colón llega o arriba a las costas de Guanajani. 1496. Funda la ciudad de Nueva Isabela. 1521. Hernán Cortés conquista la capital del Imperio Azteca. 1533, Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca. 1536, la expedición de Diego de Almagro Tía, llega a Chile. Dime. ¿vio lo que hizo? Hernán Cortés conquista la capital de Aztecas y más encima lo recibieron buena onda. Sí, pues después cuando veamos cada uno de los imperios vamos a ver qué pasó con esto, pero bueno, es así nomás, así fue la historia. Y por último, en el año 1541, Pedro de Valdivia inicia la conquista de Chile. ¿A alguien le falta todavía o ya estamos ok? Para mí, Veamos, ¿estamos bien? A la Martina le falta, la vuelvo a colocar. Ya, las puse de nuevo. Ya. ¿Estamos ok? Ya. Más o menos yo creo que ya estamos listos. ¿Estamos listos? Ya, ok, estamos bien. Ya. Entonces, niños, miren, en esta parte, estas fechas
son importantes, las vamos a dejar para que ustedes como tarea. Esta tarea les voy a dar, esta tarea. Construye en tu cuaderno una línea de tiempo con las fechas importantes entregadas. ¿Ya? Con estas fechas que tienen ustedes ahí, lo que van a hacer en sus cuadernos es crear una línea de tiempo, inventar muy simple, tienen su cuaderno, ¿cierto? Lo van a colocar en forma vertical. Tía, yo ya hice la línea de tiempo. Profe, Ya, pero no ¿Te la quiero que me la muestro? muestren, no quiero que me la muestres todavía. Quiero, o sea, si la hiciste, me la pueden mostrar. La idea es que la hagan bien, la idea es que lo pongan con colores. ¿Quién más la tiene lista? Profe, le quiero pedir algo. Dime. Que quiero sacarle pantallazo así para que después lo pueda hacer la línea de tiempo porque aquí no tengo mi cuaderno y es luego en mi casa. Ya, ¿y tú quieres que yo te ponga de nuevo las preguntas? La fecha nomás. Ya, ok, te pongo las fechas y le saca un pantallazo rapidito. Sí. Ya, aquí van. Y ahí está. Ya, ok. Ya, niños, miren, el que la hizo ya, el que ya construyó su línea de tiempo, muy bien, excelente, di una de Maxi, pero para que no tengan que hacerla rápido, la van a hacer en su casa, con colores cada uno. Gaspar, silénciate. profe, Ya, Gaspar, silénciate. ¿dónde con la línea de tiempo? ¿Perdón? ¿Qué hay que hacer con la línea de tiempo? ¿Qué hay que hacer con la línea de tiempo? Recuerdas tú que la línea de tiempo es una línea que marca las fechas y los hechos importantes. Con las fechas que yo le di recién, van a construir una línea de tiempo, van a colocar su cuaderno horizontalmente y lo que van a hacer, van a construir una línea de tiempo de esta forma, ¿cierto? Escriben debajo de la línea de tiempo las fechas importantes y luego pueden pintar cada uno de los cuadritos. Hemos construido líneas de tiempo. Gaspar, silénciate. Ah, profe, yo no, es que también no, le puedo sacar una. Gaspar, silénciate porque no se escucha con sonido. Entonces, voy a silenciarte, Gaspar. Entonces, van a construir su línea de tiempo, pueden aplicar un color a cada una de las fechas determinadas y luego la próxima semana que tengamos la clase me la van a mostrar. ¿Estamos de acuerdo? Esta va a ser una tarea que va a quedar para la próxima clase. Pero, profe, yo no le logré sacar foto para copiarlo en el cuaderno. Pero Gaspar, se suponía que tenías que copiarlo. Ni Ya. ya, pero el cuaderno se cae. No, Niños, no sé, también vi en mi closet si tenía. ¿estamos de acuerdo? Va a ser una tarea que vamos a dejar para la próxima clase. ¿Ya? Martina, el cuaderno se pone... sí. Ok. Vamos a dejar la tarea para la próxima clase y la próxima clase ustedes me la van a mostrar en su cuaderno con las fechas indicadas. ¿Ya? ¿Tenemos alguna duda? Sí. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Profe, tómelo en cuenta. Perdón, Gaspar, dime. Profe, ¿tenemos que hacer nuestras propias líneas temporales o tenemos que... Correcto. Tienes que hacer con las fechas que yo les di, tienen que construir la línea de tiempo. Y la próxima clase, yo se las voy a revisar, me la muestran en la pantalla. Profe, ¿Estamos de acuerdo? no alcancé.
Bien, para copiarla. la voy a colocar una vez y le sacas un pantallazo porque ya llevamos mucho tiempo. Bueno, ya cuando lo haga. Tía, ¿qué había dicho antes? Que había dicho que ustedes construyen la línea de tiempo en sus cuadernos y luego me la muestran en la próxima clase. ¿Ya? En el cuaderno no construyan una línea de tiempo en otras cosas, en otra, solo en el cuaderno. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? No, profesora. Alonso, dime. ¿Alguien tiene alguna duda? Martina, ¿tú tienes duda? Dime. Sí, puede ser vertical u horizontal, como tú quieras. Como tú desees hacer la línea de tiempo. Bien. Profe, no puso las líneas. Y te las voy a colocar después a ti, Gaspar. Bueno. Niños, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Les quedó clara la información? Ok, niños, para la próxima clase vamos a trabajar con cada una de las culturas. Vamos a trabajar con los aztecas y los incas. Tienen que revisar un poquito. Espérame, Gaspar, te voy a colocar la imagen después. Tienen que revisar el dossier porque vamos a trabajar con los incas y los aztecas. Y me tienen que mostrar, antes de empezar la clase, me tienen que mostrar la línea de tiempo. ¿Ya? Bien. Ya, niños, que tengan un lindo fin de semana, si no hay más dudas, y nos encontramos a la vuelta de la Chao, profesora. chao, que estén muy bien. Gaspar, te voy a volver a colocar la que tenga buena buena vacaciones. señal. Igual tú, Matías, que estén muy Que bien. pase sus vacaciones en casa y que se cuide. Muy bien, igual tú, Matías, que estén muy bien. Gaspar, te Chao, quedas profe. conmigo. Chao, que estén bien, cuídense. Gaspar, tú te quedas conmigo. Ya, muy bien. Chao, que estén muy bien. Gaspar, ¿estás viendo la pantalla? Sí. Ya, sácale una foto y Digo, te quedan las fechas. profe, no veo la pantalla. Solo sale. ¿No ves la pantalla ya? Espérame.